Los editores de la revista satírica Mongolia tendrán que declarar ante el juez por una portada sobre el cristianismo. Vamos a la redacción de informativos. Olivia Guillén, buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Xavi. Así es, el juez ha imputado a la revista por un presunto delito contra los sentimientos religiosos, un delito que está castigado con penas de multa de 8 a 12 meses. Admite así la querella que presentaba el sindicato Ultra Manos Limpias contra los editores de esta publicación y concretamente contra el número de diciembre, en cuya portada aparecía un pesebre, pero en lugar de aparecer la imagen del niño Jesús, en la cuna se veía dibujado el emoticono que están viendo en sus pantallas y según Manos Limpias, esta imagen atenta directamente contra quienes profesan la fe católica. El magistrado dice en su auto que ve indicios de infracción legal y ha abierto una investigación contra la revista y contra dos de sus editores, concretamente contra los periodistas Darío Atanti y Pere Rusiñol, a quienes ha citado a declarar el próximo miércoles 26 de julio. Gracias, Olivia. Pues precisamente con uno de ellos, con Darío Adanti, vamos a conversar. Es editor de Mongolia y una, por lo tanto, como acabamos de escuchar, de las dos personas llamadas a declarar por el juez. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Pues deseando hablar con usted, ¿estas cosas hay que tomárselas con humor o no tienen ninguna gracia? Bueno, en realidad en el fondo no tienen ninguna gracia, porque que en pleno siglo XXI, en el año 2023, una democracia liberal realmente es una democracia amplia la española y una democracia bastante, muy democrática. Sin embargo, que se siga penalizando la blasfemia en el artículo 525 del Código Penal sigue siendo vestigios del nacionalcatolicismo de otras épocas, ¿no? El artículo 525 ha ido sobreviviendo, por más que no dice la palabra blasfemia. La definición secular de blasfemia en los códigos penales del franquismo y de Primo de Rivera era exactamente eso, la ofensa a los sentimientos religiosos. Y entonces, pues nosotros consideramos que poder opinar a través de la sátira de algo que es debate público, como puede ser tanto las festividades como las creencias en seres superiores, tenemos derecho a crear sobre eso y a poder opinar sobre eso y que realmente se nos lleve a la justicia por un delito de blasfemia nos parece un poco realmente anacrónico, ¿no? ¿Son ustedes los responsables de Mongolia, visitantes asiduos de los tribunales? ¿Creen que se está produciendo una regresión, un retroceso en la libertad de expresión en nuestro país? Yo creo que sí, que hay un retroceso, pero no empezó ahora. Cuando nosotros acabamos de sacar un libro que se llama Libertad de Impresión, donde recopilamos todas las veces que se ha judicializado la sátira, tanto en la protesta como en la expresión política, pero satírica, desde el año 2012, ¿no? A partir del 2012 sí que ha habido un retroceso poco a poco, porque sobreviven todavía el artículo 525 del Código Penal, sobrevive, los diferentes gobiernos lo han querido sacar, pero realmente lo que tiene es que termina siendo una especie de brecha que hasta el 2012 no se usó mucho durante la transición y la democracia. Pero a partir de que creo que fue, si no me equivoco, Abogados Cristianos que llevó a Javier Crae a los tribunales por el vídeo de Cocinando un Cristo, que era un vídeo que había hecho, si no me equivoco, en 1977, ¿no? Y recién lo llevan a juicio en 2012. A partir de esa época se empieza a hacer como una especie de lawfare, por así decirlo, la utilización de la ley simplemente para acallar las voces críticas con lo que ha sido un poder fáctico, ¿no? En las dictaduras en general, españolas y latinoamericanas también, como ha sido el poder de la Iglesia Católica, ¿no? Y sobre todo los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica. Y se está usando este artículo para eso. Y ahora que hay un crecimiento muy preocupante de la ultraderecha, que le preocupa incluso a Bruselas, ¿no? En toda Europa, la utilización de estos pequeños vestigios que quedan de épocas anteriores que no eran democráticas, pues sí que se están usando de alguna manera para seguir imponiendo un privilegio que tenía anteriormente la institución católica y que ahora no debería tener en una democracia aconfesional, ¿no? Como dice la Constitución. ¿Qué le parece que en 2023 siga habiendo en el Código Penal de nuestro país un delito de ofensa por sentimientos religiosos? Esto se debe incorporar al debate público ahora que estamos a 5 días aproximadamente de las elecciones. Yo creo que sí, la verdad que los juicios, tanto a vos, por ejemplo, el Coño Insumiso, Dani Mateo, ha habido César Stroberri, bueno, ha habido un montón de casos de estas organizaciones muy ultra reaccionarias, ultracatólicas, ultranacionalistas, que realmente lo están usando. Había quedado ese vestigio y no se usaba, y ahora lo están usando realmente, primero para promocionarse. Pero el problema es que cae en el juzgado inadecuado y en el juez inadecuado, y al final termina costándote dinero. Y entonces esto es algo que de lo que hablan muchos constitucionalistas,
que un derecho fundamental defendido en la Constitución, como es la libertad de expresión, no puede estar limitado por un derecho infraconstitucional que no figura en la Constitución, como es el derecho a no sentirse ofendido, ¿no? Y si te van haciendo juicios y juicios y juicios y tienes que gastar dinero y gastar dinero al final en defenderte, lo que causan al final es que la libertad de expresión se ve realmente herida, porque al final muchos cómicos, humoristas o opinadores o incluso manifestantes, ¿no? como el colectivo del coño insumiso, pues se piensa mucho al final qué opinar y cómo, porque al final lo que logran es que mediante digamos, el dinero, termines pensando si esto no te puede causar realmente el cierre. A nosotros, si no tuviéramos la comunidad que tenemos, que es muy solidaria de suscriptoras y suscriptores, micromecenazgo, etcétera, pues posiblemente tendríamos que cerrar, ¿no? Porque es muy difícil aguantar esta cantidad de juicios. Entonces yo creo que sí que es una de esas cosas que debería estar en el debate público y que realmente los sectores progresistas deberían quitar del Código Penal. Por último, ¿una forma de promover la censura por otros medios? Sí, exactamente, es eso. Es una forma de promover la censura por otros medios. Al final lo que queda es una especie de enseñanza dentro de lo que es el debate público, que es cuidado, ¿no? No te metas con estas ideas específicas, porque si te metes con estas ideas específicas, pues al final te van a cerrar porque no vas a tener dinero para pagarlo. Y eso es una forma de censura legal, pero es una forma de censura. Pues aquí lo dejamos. Darío Adanti, editor de la revista Mongolia. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Nosotros, muchas gracias. Jesús, este episodio, ¿dónde lo encardinamos hoy que hablamos tanto de contexto? Lo ha explicado yo creo muy bien Darío Adanti, ¿no? Esto desde hace mucho tiempo es absolutamente arcaico, ¿no? El delito de ofensa a los sentimientos religiosos debería desaparecer del Código Penal precisamente para que no lo pueda utilizar ningún grupo sectario, en este caso son grupos ultracatólicos normalmente y de extrema derecha, para intentar intimidar a la libertad de creación, la libertad de sátira, el humor. Se trata de una revista de humor, ¿no? Pero no es la primera vez que ocurre, ¿no? Entonces, al final, claro que tiene unos efectos, porque puede haber creadores que se sienten intimidados o que se lo piensen dos veces antes de crear una portada, un chiste, una viñeta, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que en ese contexto al que te refieres no solo está la parte judicial, sino que estamos asistiendo desde hace semanas por parte de distintos gobiernos municipales, de PP y Vox, a censuras puras y duras. Se están levantando de cartelera obras de teatro, hasta de Lope de Vega o el Orlando de Virginia Woolf. Es decir, estamos asistiendo a una oleada de censuras. Y esto es un retroceso absolutamente claro, ¿no? Por desgracia no es la primera querella que recibe Mongolia, ¿no? Y me parece que dice muy poco todavía de lo que nos queda de lo que somos como sociedad y de lo que nos recuerda lo que tenemos aún por conseguir. Hay una cosa que parece que se impone mucho en el debate y es quiero que prohíban todo aquello que no me gusta. Y hay que entender que la libertad de creación, la libertad de expresión, la libertad de información es posible si entre todos asumimos que incluso aquellas cosas que no nos gustan tienen derecho a ser transmitidas y explicadas. O sea, basta con no ponerlas si no te gusta. Pero eso, desde luego, lo de prohibir todo aquello que no dice exactamente lo que yo quiero, ¿no? Que no vaya esta persona a la televisión, que esta portada o esta revista no exista o que esto no se divulgue. No, mira, es que la tolerancia, el respeto y la libertad empieza también por eso, ¿no? Por intentar asumir que va a haber gente que va a sostener ideas o conceptos o visiones del mundo que son opuestos a los que tú tienes. Este es un delito de muy escasísima aplicación, afortunadamente, pero en todo caso no es, como ha dicho nuestro interlocutor, un privilegio de la religión católica. El delito del 525 es una ofensa a los sentimientos de una confesión religiosa, sea cual sea. Es un delito que existe en otros ordenamientos y acordaos de lo que ocurrió con Francia con asuntos del Islam y con agresiones de este tipo que ha habido, ¿no? Yo creo que en España tenemos un problema con la libertad de expresión. No lo digo yo. El informe de Estado de Derecho que ha hecho la Comisión Europea nos ha recordado condenas que tenemos en España, la última de ellas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a España por haber, a su vez, condenado a un señor que quemó una bandera española, ¿no? Aquí hemos recibido reproches de la Unión Europea, pues porque ha habido un militar que dijo que tenemos una pseudoconstitución y que la transición fue una trampa. Lo condenamos y luego ha venido el Tribunal Europeo a decir, oiga,
tienen ustedes un problema con la libertad de expresión. La libertad de expresión está hecho justo para todo aquello que pone en el debate público lo que puede ofender, lo que es controvertido, lo que puede no gustar a todos, porque es precisamente ahí donde reside la libertad. Efectivamente, te guste o no, eso es la libertad. A mí personalmente esa portada no me parece, no me gusta, me parece, bueno, una portada que provocadora, sin lugar a duda, pero no es una... Sí, pero ojo, pero que es el igual, tipo penal tiene que estar hecho para ofender claro, los sentimientos religiosos. Pero sinceramente... Con esa finalidad. Sinceramente creo, primero, para empezar, que los denunciantes están poco autorizados moralmente para denunciar nada. A manos limpias, hay que recordar que su líder terminó en la cárcel por extorsión. O sea, manos limpias con las uñas sucias. O sea que, bueno, en fin, francamente creo que no están muy autorizados moralmente para dar lecciones de nada. Pero en cualquier caso, que me guste o no, como antes decía Olmo, es igual, a mí no me gusta. Esa portada a mí no me gusta, me parece, bueno, pues soez, si se quiere, pero esto es el ejercicio de la libertad. Y además con una particularidad, que cuando se denuncia, tiene una mayor, porque la revista Mongolia tiene, bueno, la difusión que tiene, no es una difusión enorme, sin embargo, cuando se le denuncia, esa portada la conoce todo el mundo, porque tiene una repercusión en medios, o sea que consiguen justo el efecto contrario al que pretenden conjurar. Y esto es lo que hay. Sinceramente, creo que en este campo, yo creo que hay que atender hay que ser exquisito con la libertad de expresión, nos guste o no nos guste lo que se publica. Cierro contigo, Jesús. Bueno, a mí me parece que todo intento de amedrentar o de coartar esa libertad de expresión o de creación debe ser condenado, ¿no? Pues sobre todo desde los que nos dedicamos a informar, ¿no? Y a informar libremente, y es que eso es un mimbre democrático, ¿no? Yo creo que hay obstáculos en el Código Penal en ese sentido, aunque es verdad que en otros países también se incluye delitos de este tipo, pero me parece que un avance democrático es precisamente que la libertad de expresión sea sagrada. Y luego hay otros tipos de medidas que se pueden tomar si alguien de verdad agrede intencionadamente a otra persona, ¿no? En los términos que sean. Y no tiene por qué ser, ni mucho menos, en el Código Penal. Una reacción penal. Creo que no tiene sentido que siga habiendo una reacción penal. Pero insisto en lo que decía antes, creo que estamos asistiendo en ese sentido a un retroceso porque no se trata solo de lo judicial, sino también de lo político. Acabo de leer una nota donde también una obra de teatro que está protagonizando Ana Belén se está levantando de una carcelera. Es que, ¿a dónde vamos a llegar, de verdad? Pero si es que está habiendo López de Vega, ¿qué quieres? Está Ana Belén le debe parecer. Claro, y eso es porque ofende también, según los políticos municipales que deciden esto, agrede al parecer pues al sentimiento o la concepción que uno tiene de la libertad sexual, o que incita bajos instintos de las personas. O sea, de verdad, es que somos conscientes de esto y lo que transmitimos a las siguientes generaciones, o sea, cuidado, que esto es serio lo que se ha decidido.